Yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón y eh, yo titulé esta predicación ¿Cómo pasar la prueba y experimentar el poder de su amor? Y yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde todos hemos pasado situaciones que nos han dejado de alguna manera huella, ¿verdad? Y nos han quizás, hemos tenido pérdidas, hemos tenido tantas cosas, quizás en estos 2 años que llevamos de pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pudiéramos decir cada uno de nosotros? Y bueno, yo creo que son tiempos en donde Dios necesita levantarnos, donde Dios necesita sanarnos, donde Dios necesita restaurarnos y pues muchas veces hasta incrementar nuestra fe en estos tiempos, ¿verdad? Por todo lo que hemos vivido. Pero estamos contentos porque pues Dios aquí nos tiene y Él quiere seguir cumpliendo su propósito, ¿verdad? En nosotros. Entonces, este tema se llama así, ¿cómo pasar la prueba y experimentar el poder de su amor? Miren, una cosa es pasar la prueba y otra cosa es pasarla a través del amor de Dios en nuestra vida. Donde esté el amor, el poder de Dios en nosotros cuando estemos pasando la prueba. Muchos de nosotros hemos pasado pruebas y a veces hemos llegado así como aterrizando, ¿verdad? O la hemos pasado así como dicen de panzazo. Y bueno, ya dices, ay, bueno, ya la pasé. Pero a veces Dios no quiere que lo pasemos nada más de esa manera, sino que aún en medio de la prueba, nosotros podamos sentir su amor que, como dice la Biblia, su amor pues es perfecto, su amor es incondicional, su amor, dice la palabra, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, y es necesario el poder del amor de Dios en nosotros, para que cada vez que estemos en una prueba, pues nosotros podamos realmente pasarla de una manera diferente, ¿verdad? Y poder tener victoria en medio de ella. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos hablando de este tema? ¿Están de acuerdo? Y si no les parece, pues ni modo, ese fue el que les tocó hoy, ¿verdad? Porque me tocó a mí compartir. Y eso fue lo que Dios me dio. Entonces, bueno, yo quiero decirles algo. Un día estaba leyendo, y me llamó la atención porque era un maestro que estaba ahí pues era con adolescentes, era en una escuela, en una secundaria, y entonces el maestro le hizo unas preguntas a sus alumnos, ¿no? La primera pregunta que le hizo fue, ¿cuántos hermanos menores, o sea, cuántos hermanos tienes que sean menores, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos menores? Y bueno, pues la mayoría de los alumnos empezaron a levantar la mano, ¿verdad? Casi todos tenían hermanos menores. Luego, les hizo otra pregunta. Les dijo, ¿cuántos de ustedes se regocijan cuando sus hermanos menores les toman sus posesiones más preciadas y las dañan? Entonces, pues todos los alumnos empezaron a reírse. Y entonces empezaron a decir, ¿quién podría tener la actitud de regocijo o de gozo, verdad, ante semejante pérdida de posesiones valiosas? Pues yo creo que batallaríamos, ¿verdad?, para sentir gozo cuando nos están destruyendo algo que nos duele, algo que lo valoramos tanto. Pero yo me quedé pensando en esas preguntas que el maestro hizo, ¿no? Me quedé pensando, meditando un poco y yo me empecé a preguntar, ¿cómo le hicieron? No sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto, pero ¿cómo le hicieron los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a perderlo todo, incluyendo su vida, por causa de tener a Jesús? Ha habido mucha gente, no somos los únicos,
que hemos pasado situaciones difíciles o que hemos tenido pérdidas. No somos los únicos. Ha habido gente en la historia de este mundo, incluso en la historia de la Biblia, de cuántos perdieron aún su vida y sus pertenencias por ganar a Jesús. Yo creo que todos ellos pudieran comprender algo importante, que en medio de la prueba, si ellos podían responder con gratitud o aún con gozo, como la Biblia nos invita a hacerlo, pues ellos pudieron experimentar. Dios los premió experimentando, ¿verdad? De ese poder de su amor y también del gozo que solamente Dios puede dar, pues obviamente en medio de la prueba. Y para eso ellos llegaron al pensamiento de decir, esto es más valioso aún de lo que yo he perdido o estoy pasando. Y yo quiero que nosotros podamos ver que cuando estamos en una prueba lo veamos de una manera diferente. Dice en Hebreos 10:34, dice, porque de los presos también os compadecisteis. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hablando de todas estas personas que perdieron sus bienes, sus vidas, dice, lo sufristeis, dice, con gozo, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Todas las personas que pasaron por situaciones difíciles en el pasado sabían que había cosas mejores, ¿verdad?, en el futuro, que sus ojos estaban puestos en las cosas eternas. Y yo quiero decirles, hermanos, que es tiempo de mantener nuestros ojos puestos en las cosas eternas, en las cosas que no perecen, en las cosas que valen la pena, porque estamos rodeados de tantas situaciones, de tanta influencia que nos llevan a tener puestos nuestros ojos todo el tiempo en las cosas terrenales. Y cuando nosotros mantenemos nuestros ojos en las cosas terrenales, ¿sabes qué sucede? Eso hace que nos aferremos cada vez más a lo que está aquí en la tierra. Y por eso, muchas veces, qué difícil es estar en pruebas. No queremos porque a veces queremos tanto lo terrenal, queremos tanto lo que está aquí. Miren, también el apóstol Pablo lo entendió. Él entendió también esta situación y de hecho ahí en Filipenses 3:8 él dijo también unas palabras tan tremendas. Dice, y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió que no importaba si tenía que perder todo, con tal de adquirir el conocimiento de Cristo en su vida y de tener a Cristo en su vida. Dice, aún estimo todas estas cosas, aún todavía ni las que todavía perdía, aún todas esas. Dijo, aún todas esas, yo, dice, las considero como basura, ¿verdad? Las estimo como pérdida, porque él había entendido que ganar, ¿verdad?, a Cristo en su vida, vivir ese amor perfecto de Dios, era más importante. Y saber que pues lo que estaba por delante, lo que le esperaba por delante, era mucho mejor, ¿verdad? Entonces, quizás por eso la mayoría de nosotros, ¿verdad?, no podemos ver las pruebas, ni tampoco las angustias o las aflicciones, las tribulaciones que a veces pasamos, no las podemos ver de esta manera. Pensamos que las situaciones que vamos pasando a veces son tan difíciles que no las queremos, pero no podemos ver que, por ejemplo, el Espíritu Santo, que Dios nos ha dejado como consolador, que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos pasar cada una de estas situaciones, Él está nada más al pendiente para aprovechar cada situación que tú y yo pasamos, para podernos ayudar a avanzar y a crecer
espiritualmente. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí, aprovechando cada oportunidad, ¿verdad? Que nosotros a veces no podemos entender, como las situaciones, ¿verdad? Que estamos viviendo quizás. Y yo quiero en esta hora hablarles 4 cosas o 4 puntos importantes que nos van a ayudar a poder experimentar el amor de Dios, el poder de su amor en medio de la prueba y poder pasar nuestras pruebas en victoria. Número 1. El primer punto que quiero hablarles es: decide ser agradecido. Yo sé que muchas veces nos han predicado que tenemos que tener agradecimiento, da gracias a Dios en todo, porque así dice la Biblia. Y tenemos que dar gracias porque estamos en la prueba y aún en ahí tenemos que dar gracias. Pero yo algo que puedo ver es que es una decisión, porque pues la gratitud no la traemos así como que sale tan fácilmente, ¿verdad? Y más cuando tenemos cosas que tú dices, no puedo. Por eso le puse decide ser agradecido, porque es una decisión. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El dar gracias es la voluntad de Dios. Su voluntad es que cada vez que tú y yo estemos en una tribulación, en una dificultad, algo que estás pasando, es que debemos dar gracias. Pero como les digo, el ser agradecido no lo traemos así como que tan fácil. Tenemos que decidirlo. A pesar de la condición en la que tú y yo nos encontremos en medio de las pruebas, yo tengo que decidirlo. Yo decido ser agradecida. La mayoría de las veces, nuestra respuesta ante cualquier pérdida, ¿verdad? Ya sean personas o circunstancias difíciles, ¿cuál es nuestra respuesta siempre? Bueno, pues es como quejarnos, enojarnos, hacer 1000 preguntas. ¿Cuántas veces estamos en la prueba, viene la situación difícil y lo primero es que ¿por qué me pasa? Es que ¿por qué todo yo? Es que Dios, ¿por qué? Si tú sabías, y empezamos a preguntar. ¿Por qué no te esperaste? ¿Por qué no me contestaste? Y hacemos 1000 preguntas. ¿Para qué estoy aquí? Y todo el tiempo hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Es nuestra naturaleza, es lo que sale cuando nos sentimos, ¿verdad? Muchas veces hasta aterrados de las cosas que estamos viviendo. A veces hay personas que hasta deciden aventar la toalla, es decir, ya no quiero saber nada. Hay gente que se sale del camino de Dios, porque nos gustan mucho las bendiciones de Dios. ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios? A todos, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios. Pero hermanos, es que tenemos que saber que hay un combo que Dios ha hecho. Y dentro del combo también vienen las pruebas. Porque Dios tiene que probarnos. ¿Cómo vamos a tener más fe si no nos prueba Dios en nuestra fe, precisamente, ¿verdad? Entonces, es un combo. No podemos nada más pedir una parte y la otra no, porque entonces va a pasar lo que estoy diciendo. Quiere decir que muchas veces mejor decido, no, pues si aquí también va a haber aflicción en tu camino, Señor, pues mejor me quedo allá afuera donde ya sabía que eso siempre estaba en mi vida. Nada más que yo les quiero decir una cosa, hay una gran diferencia en pasar una prueba con Cristo y otra sin Cristo. Y la verdad, te aconsejo que sea con Cristo, porque Él siempre tiene la respuesta a nuestra vida. No sé en qué momento Dios nos va a hablar y Dios va a poner todo para que lo logremos, pero Él está ahí con nosotros. Entonces, sí necesitamos, ¿verdad? El decidir ser agradecidos. Seguramente estas respuestas que acabo de mencionar significa que no hemos pasado la prueba.
si nos quejamos, si nos enojamos, porque a veces en medio de la prueba hasta nos enojamos con Dios. Ay, no, Dios, me defraudaste, no pensé que tú fueras así, etcétera. Y sabes qué, si yo actúo de esa manera, estoy diciendo que no estoy pasando la prueba. Y la verdad es que así, hermanos, pues nunca vamos a poder experimentar, ¿verdad?, acerca del amor de Dios en medio de la prueba. Yo quiero decirles, miren, el año pasado, bueno, yo he sido probada en estos años, en estos 2 últimos años bastante en mi vida. Y el año pasado, en el mes de agosto, pues mi padre, mi madre y mi hermano el más chico les dio COVID. Y fue una situación muy difícil que vivimos como familia, porque mi padre, él sí partió con el Señor. Y gracias a Dios, mi mamá, Dios la rescató y también a mi hermano. La verdad, yo pensé que mi mamá también, también iba a irse con el Señor porque estuvo muy difícil. Estuvimos ahí cuidándoles y todo, exponiéndonos todo el tiempo, pero pues son nuestros padres y tenemos que estar ahí creyéndole a Dios en su protección y todo, ¿verdad? No los íbamos a dejar solos ni abandonados, o sea. Entonces, pero bueno, la voluntad de Dios fue, al final de cuentas, que mi papá partiera con él, ¿verdad? Y yo sé que ahora él está muy feliz en su presencia. Quiero decirles que fueron momentos muy difíciles. Y por eso, por lo que estoy diciendo aquí, tuvimos que decidir ser agradecidos. No estoy hablando de que fui agradecida de que, ay, ya mi papá se murió, ay, Señor, bueno, qué bueno que ya está contigo. No, decidí ser agradecida por todos los años que Dios dejó a mi padre con nosotros y por todo lo que, la bendición que él fue para nosotros, ¿no? Él tenía 79 años, bueno, en agosto, ¿verdad? Cuando él partió con el Señor era su edad, y así que fueron 79 años que Dios me dejó a mi papá. Y la verdad es que les puedo contar un montón de historias de mi vida, desde mi niñez hasta el año pasado. Y quiero decirles que mi padre, como dice la Biblia, se fue lleno de días, lleno de vida, porque cuando él entra al hospital, él no tenía nada, ni una enfermedad de nada. Él iba sano, excepto el COVID que había ya afectado sus pulmones. Pero fue un tiempo y fue todo tan rápido y todo que yo me pude haber quedado con muchas preguntas, que yo quizás pude sentirme enojada con Dios, porque pues a veces uno le pide cosas a Dios y si no nos la da como se lo pedimos, a veces creemos que Dios es malo y Dios no nos escucha y Dios no sé qué, pero no, cuando uno decide, ¿verdad?, ser agradecido en medio de la prueba, tú y yo experimentamos cambios que no nos imaginamos. Si tan solo pudiéramos anular nuestras respuestas naturales, porque el enojarnos, el quejarnos, el hacernos mil preguntas son respuestas naturales, que así es como actuamos todos, ¿verdad? Pero si solamente diéramos gracias a Dios en cualquier situación, entonces vamos a experimentar lo que estoy diciendo, un cambio de actitud. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener nuevos resultados, ¿verdad? Que cambiarán aún, fíjense bien, nuestro futuro. Porque de lo que yo hago delante de Dios, Él se encarga de hacer lo demás. Y Él cambia las cosas. Y lo puede hacer de una manera tan especial en nuestra vida porque nos ama. Cuando tú y yo decidimos, fíjate bien, ser agradecidos en medio de la prueba, empezamos a entender dos cosas. La primera, todas
las cosas que nos pasan están diseñadas para nuestro bien, aún las que nos parecen malas. Cualquier cosa, llámese como se llame, están diseñadas para nuestra vida, para nuestro bien. Y aunque muchas veces decimos, no, es que lo que me está pasando es muy malo, es que ya no puedo más. Pues aún lo que muchas veces pensamos que es malo, hermanos, Dios lo convierte en bueno y lo hace para bien, para nuestra vida. Por eso está escrito Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, dice, ¿cuántas? Todas, lo que sea. Quiero que le digas al que está a tu lado, mira, lo que estás pasando ahorita es para tu bien. Dile al que está ahí a tu lado. Porque así es, hermanos, todo lo que estamos viviendo es para nuestro bien. Y luego dice algo importante, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene un propósito para sus vidas? Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así que por eso tenemos que decidir ser agradecidos cuando nos encontramos en diferentes dificultades, ¿verdad? Tenemos que estar ahí, buscando a Dios de tal manera que Él nos pueda ayudar y decidir ser agradecidos. Todas las cosas están diseñadas para nuestro bien. Aún lo malo que podamos pensar. Hay otro versículo en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor nos enseña que sus pensamientos para nuestra vida son de bien y no de mal. Y eso tenemos que creerlo y guardarlo en nuestro corazón. Porque les voy a decir una cosa, cuando estamos en la prueba, algo que hace el diablo es ponernos pensamientos negativos. Es ponernos pensamientos muchas veces de rechazo, pensamientos de temores, pensamientos de fracaso, pensamientos de ruina, pensamientos de muerte. Muchos pensamientos que el diablo va a poner cuando te encuentras en la dificultad, en la tribulación. Pero la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. Nunca dejes que Él te engañe, que el diablo te engañe diciéndote que es que Dios, es que mira, si quiere que tú vivas, es que esa es la cruz que te tocó llevar, pues ni modo, tú acéptala. Es una mentira, porque los pensamientos de Dios son de bien para tu vida. Y aún lo malo que tú puedas sentir que está sobre ti, no es algo que puso Dios, es algo que va a usar Dios para convertirlo para bien. Porque dice que Él tiene un propósito. Amén. Así que eso es lo que tú tienes que creerle a Dios. Miren, tenemos ejemplos en la Biblia de muchos hombres de Dios que pasaron pruebas tremendas. Podemos mencionar a José, podemos mencionar a Pablo, a Job. Hombres probados tremendamente. Y yo quiero, si hablamos del caso de Job, por ejemplo, fíjate, Job era agradable ante los ojos de Dios, porque Dios describió a Job de una manera muy, muy hermosa, muy específica. Cuando dice la Biblia que Satanás se le presentó ante el trono de Dios, Dios mismo le dice al enemigo, ¿no? Le dice que si no has visto, dice, no has considerado a mi siervo Job. Pero Dios le estaba testificando, ¿verdad? Porque pues el enemigo es malo y siempre él vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Pero él le quería decir al enemigo, mira, yo tengo un varón, porque le dice a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Dice que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. ¡Wow! Quiere decir que, miren, para que Dios diga que era un varón perfecto, qué tremendo, porque el único perfecto es Dios, ¿verdad? Pero Dios consideraba a Job de esa manera. Y algo que podemos ver también es que era temeroso de Dios y apartado del mal. Oye, una persona que es así, pues puedes decir, ¿por qué le puede ir mal en la vida? Le va mal al que se porta mal, ¿verdad? Pero, por qué a este que era perfecto, que era sin tacha, era íntegro? Pero no dejaba de ser humano. Y a lo mejor muchas veces nos hemos sentido, oye Señor, yo me porto bien. Oye Señor, yo te sirvo. ¿No te ha pasado que cuando estás en la prueba, a veces le das tu currículum al Señor? ¿No te acuerdas que voy al hospital y he orado y sana a la gente? Y he orado por los endemoniados y son liberados. Señor, si yo tengo ahí en la iglesia, soy el líder de no sé qué. Y así estamos, ¿verdad? Como si Dios no supiera, como si Él no se acordara de todo de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Pero así somos. Y a veces pensamos que por tener un currículum así, no podemos, o sea, ¿por qué estoy por estas pruebas? ¿Por qué? Y nos quejamos y hacemos cosas. Pero Dios nos prueba. Dios siempre, como dice, tiene un llamado para nuestra vida. Y Dios quiere cumplirlo. Y si hay cosas en nuestra vida que Él tiene que seguir trabajando, hermanos, en nosotros, Él va a usar lo que sea para seguir cumpliendo su propósito. Entonces, fíjense bien, cuando Job fue despojado de todo, porque murieron sus hijos, le fueron quitados sus bienes, sus posesiones. O sea, imagínate, todo, y todo fue, pues dice la Biblia que apenas le daba uno la noticia y ya venía el otro, ¿verdad? O sea, todo fue en un día, todo, o sea, un día que nunca se imaginó Job que le iba a pasar. Pero ahí estaba la situación. Fue despojado de sus hijos, de sus bienes, de sus posesiones, inclusive hasta de su salud. Dios le dijo al enemigo, no puedes tocar su vida. Y también le quería demostrar al enemigo que Job era un hombre íntegro. Job nunca maldijo a Dios. Maldijo el día que nació y cosas así, pero a Dios nunca. Y miren lo que dice en Job 1:21. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, dice, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job reconoció su condición delante de Dios. Y él no le reprochó. Dice la Biblia que Job no pecó en nada, maldiciendo a Dios ni nada. O sea, Job dijo estas palabras tan impresionantes en medio de una prueba tan terrible que estaba pasando. Y nosotros tenemos que decidir, hermanos, ser agradecidos. Cuando también entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien, también tenemos que entender, fíjense bien, que todas las cosas producen carácter. ¿Sí? Todas las pruebas, en medio de la prueba, algo que sucede es que producen carácter, especialmente las cosas malas. Justamente en lo que no nos gusta pasar. Eso es lo que Dios usa para producir su carácter en nosotros. Y entonces, cuando experimentamos pérdidas, por ejemplo,
de cualquier tipo, porque a veces no nada más son las personas, a veces tenemos pérdidas, no sé, materiales, a veces nos quedamos sin trabajo, cualquier pérdida. Desarrollamos, fíjense bien, desarrollamos contentamiento, por ejemplo, paciencia, agradecimiento, mansedumbre. Estoy hablando de cosas de carácter y eso solamente lo da el Espíritu Santo en medio de las pruebas. Por eso necesitamos de su amor para lograr todas estas cosas. Pero Dios desarrolla carácter. Si, por ejemplo, estamos pasando pruebas en donde nos hemos sentido heridos, lastimados, ofendidos, pues estamos desarrollando. Dios quiere desarrollar misericordia, amor, compasión, el que podamos perdonar. Dios desarrolla su carácter en nosotros. Si estamos pasando por alguna necesidad, como a veces estar enfermos o alguna falta de algún bien, desarrollamos fe, desarrollamos paciencia también, desarrollamos el valorar lo que está a nuestro alrededor, el valorar muchas veces las circunstancias, las personas, y que no lo habíamos visto y no habíamos valorado. Empezamos a apreciar todo. Empezamos a apreciar todo. Porque es algo que Dios hace, produce carácter en nosotros en medio de las pruebas. Yo recuerdo que cuando estuvimos en las misiones, mi esposo y yo, un tiempo, varios años de nuestra vida, como 14 años que no vivíamos aquí en Monterrey porque andábamos pues en diferentes lugares. Y no íbamos solos, íbamos un equipo. Y en ese trayecto de convivir unos con otros, ¿verdad? Pues vamos topándonos con muchas cosas, hermanos. Vamos siendo tratados, vamos siendo probados. Y como estamos diciendo aquí, empezamos a notar cómo Dios, de todas esas circunstancias que vivíamos, iba formando carácter en nosotros. Iba formando cosas que no teníamos. Porque pues todos empezamos desde abajo, ¿verdad? Y siempre Dios va formando cosas. Me acuerdo que un día estábamos nos habían puesto por departamentos y nos pusieron así o sea, del grupo que íbamos, éramos como 4 o 5 viviendo en cada departamento. Entonces, a mi esposo y a mí nos tocó pues vivir con 2 muchachas, eran solteras. Y bueno, estábamos ahí. Y recuerdo que una de ellas, como ella tenía mayor edad, pues siempre estaba como que la que dirigía, ¿no? Ahí en la casa y todo, y bueno, y ella se encargaba de hacer cosas ahí. Entonces, un día me quedé viendo y recuerdo que estaba un cuadro que nos habían regalado y lo puso en una pared. Entonces yo lo vi y dije, se me hace que ese cuadro queda más bonito del otro lado. Entonces yo fui, agarro el cuadro y voy y lo pongo en la otra pared. Cuando después llega la persona y ve su cuadro que está del otro lado cuando ya lo puso acá, ¿verdad? Entonces lo vuelve a agarrar y lo puso allá. Yo no me di cuenta porque yo nomás hice eso y me fui. Después regreso a la casa y entro y veo el cuadro otra vez acá cuando yo lo había puesto ahora acá. Entonces yo dije, mira, lo cambió. Y dije, pero ¿por qué? Que a mí también nos respete. O sea, porque a nosotros no nos deja también poner cosas como queremos. Ay, ella ya que se cree la dueña del departamento. Pues agarré el cuadro, hermanos, y fui y lo volví a poner en la otra pared. Después llega la persona y yo estaba ahí en la sala. Y entonces ve y me dice, oye, ¿por qué cambiaste el cuadro? Yo quiero que esté de este lado, se ve más bonito. Y le dije,
Ay, bueno, olvídenlo, o sea, apenas Dios estaba trabajando carácter, acuérdense. Entonces, volteo y le digo, pues es que, pues aquí vivimos 4, o sea, no nada más vives tú aquí. Le digo, entonces, pues danos chance, yo también ahora quiero que ese cuadro esté acá. Y entonces dice, ay, pero es que, y se molestó, ¿no? Y entonces, bueno, ya después yo me sentí muy mal porque le contesté y me meto a mi cuarto y me puse a orar al Señor. Le dije, Señor, no quiero estar así, pues somos compañeras, o sea, vamos a viajar quién sé cuánto tiempo juntas y vamos a vivir mucho tiempo juntas. Entonces, en eso que estaba orando, me acuerdo que el Señor me dijo esto. Me dijo, despójate de todo. Porque todo lo que tú ves aquí no es tuyo. Porque a veces nos queremos aferrar, ¿verdad? No estoy en mi casa, no estoy en mi cultura, pero allá donde voy, allá hago mi casa, allá hago mi cultura. No, el Señor me dijo, despójate de todo. Y yo quiero decirles que yo empecé a llorar y le dije, Señor, tienes razón. Me dijo, lo único que es tuyo es de esa puerta aquí, en el cuarto, o sea, donde estábamos quedándonos mi esposo y yo. Eso es tuyo, tú mueves los muebles y lo que quieras mover, tú muévelo. Pero de ahí para allá, nada es tuyo. Entonces, bueno, ya después tomé un tiempo y me restauré con la persona, ¿verdad? Le pedí perdón, disculpas y se acabó. Carácter. En medio de las pruebas, Dios forma carácter. Así que algo está haciendo Dios en tu vida. A lo mejor en este momento no lo sabes ni te das cuenta, pero después que pasa el tiempo de la prueba y volteas hacia atrás, entonces tú sabes que sí hizo Dios algo en ti. Porque así es como Dios quiere obrar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el decidir ser agradecidos es importante. Quiero dar otro punto. Encuentra razones para gozarte. También nos han dicho en muchas predicaciones, gózate, porque la Biblia dice, ¿verdad? Pero no es igual, el gozo no sale así que va a fluir, ¿verdad? Tampoco. Por eso le puse encuentra razones para que te puedas gozar. Porque si tú no las buscas, te aseguro que nunca vas a tener gozo. Ahora, recuerda que dar gracias a Dios es un acto de la voluntad, como dijimos. Lo vamos a decidir. Pero el tener gozo o regocijarnos en medio de la prueba es una expresión, fíjate bien, del Espíritu Santo. Es algo que es el Espíritu de Dios que va a producir, hermanos, dentro de nosotros. Solamente lo puede hacer. La única manera de regocijarnos en aquello que nos parece algo malo es concentrarnos, fíjate bien, enfocarnos en los beneficios que produce esa situación. Lo primero que hacemos cuando estamos en la prueba es mirar pues todo lo fatal, ¿verdad? Y ahí estamos enfocados en eso. Pero si nosotros, así como decidimos la gratitud y ahora le permitas al Espíritu Santo que te ayude, entonces tenemos que esforzarnos en enfocarnos. ¿Qué es, verdad? Alguna razón que me pueda motivar a sentir ese gozo. Tengo que buscar la razón para que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí. Por eso necesitamos, como dice, concentrarnos y enfocarnos, ¿verdad? En los beneficios. No pienses en que, ay, me voy a quedar pobre, ay, me voy a morir, ay, no sé qué. O sea, no pienses en eso. Piensa en los beneficios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para reaccionar, ¿verdad?, correctamente ante la prueba. Y que Él mismo, el poder de Dios, se pueda manifestar. O sea, empieza a fluir en el interior
el Espíritu de Dios con su gozo. Y entonces vas a ver una diferencia. Mira, en lugar de pensar, mi papá pues se fue con el Señor, ya no lo alcancé a ver, pues lo metimos al hospital, ya no lo volvimos a ver. Nos lo entregaron, gracias a Dios, no lo incineraron, nos lo entregaron y nos lo entregaron en la caja todo hermético, o sea, ya no lo volvimos a ver. Y si yo me enfoco en eso, de que Dios no me diste oportunidad de volverlo a ver, de darle un beso, de abrazarlo, de decirle que lo amaba. No, si yo me enfoco en eso, hermanos, ¿saben qué va a pasar? Me voy a amargar con Dios. Y se me va a pasar el tiempo. Y todo lo que, y el duelo que tengo que pasar cuando tenemos una pérdida, ¿verdad? Se me van a convertir años. Entonces, nosotros decidimos enfocarnos en los beneficios de lo que ha pasado. Quiero que sepan que ese día que mi padre falleció, fue en la mañana, un sábado en la mañana, en la tarde citamos, o sea, mis hermanos los citamos, mis hermanos, todos como familia, mi mamá, y tomamos un tiempo delante del Señor. Oramos juntos y nos enfocamos en lo que Dios quería. Y dimos gracias, como les digo, le dimos gracias mi mamá, a mis hermanos, por esos años que dejó a mi padre y se lo entregamos. Dijimos, Señor, gracias porque ahora está contigo. Él ya no está sufriendo, ni va a volver a sufrir nunca más, ¿verdad? De todo lo que está por venir aquí en esta tierra, ya ni eso siquiera va a sufrir. Y te enfocas en lo bueno. Y saber que un día lo vamos a ver, ¿verdad? Y el Señor va a obrar. Recuerdo que ese día el Señor le dio una visión a uno de mis hijos y me dijo, mamá, dijo, fíjate que venía escuchando el canto que le gustaba mucho a mi abuelito, dice, y cuando lo estaba escuchando, dice, tuve una visión y vi a mi abuelo, dice, ahí, dice, era como un trono y él estaba en las escaleras, estaba arrodillado, dice, con sus manos levantadas cantándole ese canto al Señor. Dice, pero me llamó algo la atención, dice, lo vi joven, no tenía canas, mamá. Y ahí fue cuando dije, porque dije, ay, a lo mejor está, ¿verdad? Inventando algo, pues es adolescente, quién sabe qué estaría pensando. No, pero cuando dijo eso dije, ay, Señor, pues sí, es verdad, cuando ya estás con el Señor nos hace jóvenes, ¿verdad? Y bueno, me dio tanto gozo saber que mi papá, pues, está gozándose. Nos enfocamos en las cosas buenas, ¿verdad? Y vamos avanzando. Dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dice que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que saber que si nosotros nos enfocamos en las cosas eternas, como decíamos, en las cosas buenas, en los beneficios, como dice este versículo, te enfocas no en las aflicciones que estás pasando, ¿verdad? Ni tampoco en lo presente, sino, porque si no, hermanos, vamos a estar ahí atorados y vamos a estar ahí encerrados y no vamos a poder avanzar. Pero cuando nosotros, como dice aquí, las cosas que están por adelante no son comparables con la gloria venidera que vamos a vivir con el Señor. Entonces, por eso es necesario buscar al Señor de esa manera. Otro versículo en Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque aquí dice, así persiguieron a los profetas que antes fueron, ¿verdad? Antes de vosotros, fueron antes de vosotros. Entonces, dice la Biblia, gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande. Entonces, todos los hombres de Dios que entregaron su vida, dice ahí en Hebreos que ni siquiera muchos quisieron el rescate, prefirieron morirse y dar su vida por Cristo. Nada más de pensar, imagínense ellos, nada más de pensar lo que estaba por delante. Dijo, ay, a mí qué me importa, yo me muero. Porque ellos estaban su mirada en el galardón del Señor. Cada vez que estés en una aflicción, en algo difícil, pon tu mirada en ese galardón, en lo que tiene Dios por delante. Quiero decirles que cuando Dios nos trajo aquí a Monterrey, también pasamos un tiempo de prueba. Porque, como les digo, teníamos 14 años de no vivir aquí. Y de pronto, pues, le cancelan más bien la visa a mi esposo. Estábamos de pastores ahí en Laredo, Texas, Castillo del Rey, Laredo, Texas. Y pues ya fue lo último. Nos vinimos aquí a Monterrey y así como que nos sentíamos sin nada, porque pues ahora sí que sin trabajo, sin casas, sin cosas, nada, o sea, nos quedamos de este lado y ya. Entonces fue un tiempo muy difícil. Para mí yo pasé un tiempo de prueba muy tremendo. Y me acuerdo que en las primeras, ya que pues mientras que según se resolvía la situación, si nos íbamos a quedar aquí o si nos iban a mandar a otro lugar, empezamos a congregarnos y empezamos a venir aquí a la fe, porque pues para esto tengo una hermana, mi hermana de carne, que ella tiene su casa está aquí cerca, y en ese momento ella también con su esposo, como ellos también son pastores, estaban en otro lugar y su casa estaba sola y dijo, te la presto mientras que se resuelve tu situación. Le dije, bueno, está bien. Y nos quedamos ahí. Y bueno, pues la congregación más cerca era la fe. Entonces veníamos los domingos. Pero hermanos, les confieso que yo venía enojada. Y recuerdo que estaba los domingos aquí, pues bastante gente. Yo veía, no, pues es que, porque mi esposo y yo comenzamos, cuando el pastor comenzó esta congregación, los pastores Garza, ¿verdad? Nos enviaron a apoyarlo a él en la obra. Pero la vimos pues desde que comenzó, imagínense. Y luego regresar y ver una iglesia bien grande. Entonces yo decía, Señor, ¿para qué estoy aquí? Todo aquí está perfecto. Aquí no falta nada. Aquí hay mucha gente quien sirva. Mira, todo está tan bonito. ¿Para qué estoy aquí? Mejor llévame a donde tú quieres, donde empecemos desde abajo, como estábamos acostumbrados, ¿verdad? Pero Dios no me contestaba, hermanos. Hay momentos en la vida, y sobre todo cuando estás en tiempos de prueba, cuando sientes como que Dios no te contesta. Y pasó esos meses y pues ya nos dijeron que no había otra oportunidad en otra parte, entonces teníamos que quedarnos aquí. Bueno, ya el Señor nos mostró que nos quedáramos aquí en la iglesia La Fe. Y yo quiero decirles que poco a poco fui entendiendo el propósito de Dios. No fue en el momento, porque en medio de la prueba, hermanos, a veces no entendemos nada y no escuchamos la voz de Dios y está la tormenta y nada más escuchas el viento y el huracán y todo, pero no escuchas a Dios. Y así me sentía yo. Me sentía sin dirección. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero poco a poco el Señor fue poniendo todas las cosas. Y ahora que veo la situación, digo, Señor, ahora entiendo tu propósito. Incluso
Un día estaba con una jovencita en una consejería. No olvido ese momento porque Dios me habló tan fuerte. Una joven que estaba siendo pues sanada, restaurada, y cuando yo la veía llorar, recibiendo la sanidad de Dios, ahí el Señor me habló y me dijo, mira todo lo que hice para que ella hoy este día recibiera de mí. Y entonces ahí me cayó así como, y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Le dije, tú no te imaginas todo lo que Dios hizo para que hoy tú estuvieras recibiendo de Él. ¿Sabes? Dios movió a toda una familia que tuvo que dejar todo, nos despojó de todo y nos trajo nuevamente. Yo decía, Señor, si ya me había sacado de mi tierra y mi parentela, ¿para qué me traes otra vez? No lo entiendo. Pero cuando vi a esa chica llorar y ver cómo Dios la restauraba, le dije, ¿sabes qué? Si por ti Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para traernos aquí, valió la pena. Valió la pena. Y empecé, hermanos, a tener decidí empezar a ser agradecida con Dios. Y hacer a un lado la queja, el enojo, las 1000 preguntas que le tenía que hacer. Porque yo sabía que Dios tarde que temprano me lo iba a explicar. Y así es el Señor. Él lo hace. Discierne las escrituras relacionadas con la prueba. Es muy importante que en medio de la prueba, para poder experimentar su amor, tenemos que discernir las escrituras que se relacionan con la prueba que estamos pasando. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue probado. Jesús le contestó, escrito está. ¿Verdad que sí? Y todo lo que Jesús le contestó era referente a lo que el diablo le estaba diciendo. Tú y yo tenemos que buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios, así como la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es muy importante para tener victoria en los momentos de prueba. Y yo quiero decirte que la palabra es tan importante. Es la espada que Dios nos ha entregado. La palabra de Dios en tu vida y en mi vida es muy importante, porque como espada es la única arma que Dios nos ha dado para ofender al diablo, para herirlo. Todas las demás armas que Dios nos ha dado es para defendernos, pero la espada es para destruirlo. Y por eso la palabra es importante. Y en medio de las pruebas necesitamos discernir esas escrituras, esa palabra, esos versículos que Dios necesita que tengamos en el momento para sobreponernos, ¿verdad? Hay tantos versículos y tiene que ser relacionado con lo que estamos pasando, porque pues no vas a estar con una enfermedad y vas a estar leyendo, no sé, mi Dios suplirá todas las riquezas, ¿verdad? Como dice la palabra. No, tengo que buscar a lo que está. Hay versículos tan hermosos como Filipenses 4:13, es mi favorito de hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo aplica cuando tú te sientes que ya no puedes, que no lo vas a lograr, que todo te sale mal, que fracasaste. ¿Sabes? Todo lo puedo en Cristo, no se te olvide. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, dice la palabra. Un versículo que cuando tenemos temores, inseguridades,
Allí está la palabra. Y bueno, yo nomás puse uno así, pero hay muchos, hermanos. Si tú lees la Biblia, te vas a gozar y vas a sentir la gratitud del Señor, porque la palabra nos alienta. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando estamos, que nos hace falta lo material, que quedamos sin trabajo, que no tenemos para comer, para pagar la luz, lo que sea. Aquí está la palabra diciendo, mi Dios pues suplirá todo, no te preocupes. Lo hará de una manera a veces que ni nos imaginamos. Dice, sobrenaturalmente hasta puede pasar las cosas, ¿verdad? En Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz, dice, y de verdad. O sea, la palabra está ahí. Si estás pasando por una enfermedad, Dios te va a dar la sanidad porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos la sanidad. Entonces tenemos que creerle al Señor su palabra, pero tenemos que leer su palabra. La palabra, escucha, la palabra griega traducida como palabra, no es logos, no solamente está hablando de tener conocimiento, sino rema. Esto quiere decir que los remas de la Escritura son pasajes de la Biblia que el Espíritu Santo nos revela. Sí, cuando tú lees la Biblia, esos pasajes tienen que ser un rema, una revelación. Porque si solamente los tenemos de conocimiento, realmente no te van a ayudar mucho cuando los necesites. Pero si es revelado eso, te aseguro que todo va a cambiar. Porque es necesario la revelación de la palabra en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos revela, ¿verdad? Y nos ayuda a darle una aplicación personal. Estos remas llamarán nuestra atención, especialmente cuando tengamos nuestra lectura diaria de la Biblia. No te conformes con venir nada más a la iglesia a oír la Biblia. No, léela todos los días en tu casa. Busca un tiempo para leerla. La palabra se lee, se cree, se escudriña, se medita y muchas veces se memoriza. Ahorita tú estás escuchando esto que yo te estoy diciendo y a lo mejor vas a decir, ay, me ayudó mucho, qué bueno, gracias a Dios. Sí, pero el otro domingo ya se te olvidó. No es lo mismo que cuando tú estás a solas con Dios y lees la Biblia y te es revelada un pasaje. Díganme, ¿cuántos de ustedes tienen versículos específicos guardados de mucho tiempo y no se te olvidan? ¿Por qué? Porque Dios te lo dio, ese versículo, justo cuando tú lo necesitabas. Esos son los remas de Dios. Inclusive la palabra que es revelada, cada vez que tú te encuentras en situaciones difíciles o pasando por algo difícil, yo quiero decirte, va a salir, va a venir a tu memoria. El Señor se va a encargar de recordártela. El Espíritu Santo, como ya te la reveló, va a fluir en tus pensamientos y en tu corazón. Pero cuando es conocimiento, solamente, no funciona mucho. Cuando hay algún pasaje que tiene un significado especial para nuestra vida, debemos anotarlo, debemos memorizarlo, como dije, reflexionarlo, porque estos remas, esta palabra revelada, son los que forman nuestro escudo de la fe. Toda la palabra que tengas guardada en tu corazón, la palabra revelada, forman el escudo de tu fe. Para que así cuando vengan los dardos del enemigo, no te dañen. Ahí va a estar la palabra guardándote. Y último punto, clama a Dios cuando sea necesario. Hay algunas pruebas
y tribulaciones que Dios no desea que soportemos, o sea, que las estemos soportando indefinidamente. Como decía ahorita, hay cosas que se nos pasan los años y ahí estamos en ellas, porque no hemos entendido que Dios quiere que nosotros sepamos que Él está ahí para ayudarnos. Y las pruebas no son para siempre. Un día estaba en una tribulación y recuerdo que era invierno y me acuerdo que me asomé a la ventana y vi el invierno. Yo me sentía mal, enferma, de todo, y decía, ay, cómo quisiera que ya pasara este invierno y viniera la primavera. Hay momentos en la vida que quieres que el Dios cambie el invierno por primavera. Y yo quiero decirte algo, ese día, así el Espíritu Santo dentro de mí me dijo, las pruebas no son para siempre. Pronto vas a salir de ella. Y así es. No son para siempre. Entonces, tenemos que saber que Dios está ahí para ayudarnos. Él quiere librarnos, pero tal liberación no la obtendremos sino hasta que clamemos a Él. ¿Hasta qué punto en qué momento vamos a reaccionar y vamos a poder clamar? Hay gente que va a tener que tocar fondo, hay gente que toca fondo solo por no querer hacer la parte que le toca antes o porque simplemente no conocía lo que tenía que hacer antes. Pero clamemos a Él. David continuamente clamaba por la liberación de sus opresores y de sus enemigos, y Él nos da poderosos testimonios, ¿verdad?, de la fiel liberación de Dios. Tengo aquí el Salmo 55:17, donde dijo David, tarde y mañana y a mediodía oraré, y dice ¿qué? Y clamaré. ¿Y qué va a pasar? Y Él oirá mi voz. Él aprendió. Él pudo darse cuenta que entre más buscaba a Dios, que entre más Él pudiera clamar a Dios, Dios respondería. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos en la barca y estaba Jesús ahí dormido? Y de pronto se vino la tempestad. Y pues a veces vamos navegando en la vida, ¿no? Como ellos iban navegando. Y como todo está tranquilo, a veces hasta se nos olvida que Jesús está ahí en nuestra barca, porque no lo necesitamos. Pero se vino la tempestad y empezó el viento y todo, y cuando vieron que peligraba su vida, se acordaron, pues aquí va Jesús, hay que ir a despertarlo, ¿verdad? Y van y despiertan al Señor, y pues socórrenos, Señor, mira cómo estamos. Y así nos pasa, hermano. A veces estamos en las pruebas, en las situaciones, y se nos olvida que está Jesús con nosotros. Pero cuando clamamos, cuando vienen los vientos recios y empezamos a clamar, ¿qué hizo Jesús? Él se levantó y calmó los vientos, y todo dice que se hizo una bonanza, otra vez la tranquilidad, todo volvió. Y así es en nuestra vida. Clamamos y Dios hace la parte que a Él le toca. Todo vuelve a su normalidad. Salmo 56:9, serán vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. También el salmista, ¿verdad?, dice el día que yo clamare. Él sabía que sus enemigos y todo iba a salir huyendo, porque él sabía que clamando a Dios, Dios estaba por él. Entonces es necesario que en medio de la prueba tenemos que clamar. Tenemos en Marcos 10, del 47 al 49, habla de el ciego Bartimeo, otro de las historias que vemos en la Biblia. Un ciego que escuchó, ¿verdad? Oyó que era Jesús quien pasaba.
Y cuando él escuchó que Jesús estaba pasando, dice que empezó a dar voces y empezó a decir: Jesús, Hijo de David, dice, ten misericordia de mí. Y él empezó a, pues, gracias a Dios que no estaba mudo, ¿verdad? Que nada más estaba ciego. Y él empezó a clamar al Señor de esa manera. Dice que muchos lo reprendían y decían: ya cállate, estás gritando demasiado. Ay, Jesús ni te va a poner, mira, ya va primero adelante. Pero cuando él dijo: no, me va a escuchar. Y empezó a clamar, dice, más fuerte: Jesús, Hijo de David, dice, ten misericordia de mí. A tal grado que Jesús escuchó su voz. Y entonces, ¿qué sucedió? Jesús escuchó su necesidad. Y otra cosa es que sintió su fe. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo de nosotros? Así que él sabía que ese hombre, cuando clamó a él, lo hizo con fe. Y dice que Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Le dijo: ¿qué quieres que haga? Pues, Señor, devuélveme la vista. Bueno, tu fe te ha sanado. Y ese hombre fue libre. Clamemos en medio de la prueba. No, ya no te tardes tanto. Hay que clamar. Hay que buscar a Dios, porque Él es el único. Nuestra oración se tiene que convertir en un clamor para tocar el corazón de Dios en medio de la prueba. Acuérdense que clamar es un acto de fe que agrada a Dios. Así que vamos a hacerlo. ¿Les parece?